Bueno, continuamos con los videos de cardiología y vamos a ver un tema que es el de tromboembolismo de pulmón, que también lo habíamos visto cuando vimos el módulo de neumonología. Tromboembolismo de pulmón en realidad es una patología que está bastante subdiagnosticada. Es una patología que a veces es difícil de pensar en un paciente que está cursando un TEP, entonces no se diagnostica precisamente porque no se piensa en el TEP. Por definición, es la obstrucción súbita de la arteria pulmonar o alguna de las ramas de la arteria pulmonar por un émbolo que se desprende de un trombo que puede estar en el corazón o proceder del sistema venoso. Normalmente el 90% de los casos se debe a un trombo que viene del sistema venoso profundo de los miembros inferiores. ¿Sí? Ya vamos a ver lo que es TVP, trombosis venosa profunda. Bueno, en realidad lo hemos visto en las patologías vasculares, pero lo que falla es el aparato valvular. Las venas de las piernas tienen unas válvulas que impulsan la sangre hacia arriba, y cuando falla ese aparato valvular, la sangre empieza a recircular en el lugar y formar trombos. Estos trombos se desprenden como émbolos y terminan en la arteria pulmonar enclavados, o también puede pasar que el trombo venga de alguna de las aurículas si hay una fibrilación auricular. Pero 90% es por trombosis venosa profunda de miembros inferiores. Tenemos el TEP común, el TEP masivo y algo muy raro de ver que es el TEP crónico. Esto tiene mucho que ver con el tamaño del émbolo. Si yo tengo un émbolo pequeño, por lo general este émbolo se va a ir a enclavar en las ramas periféricas, ¿sí? En las ramas más finitas. Entonces voy a tener un TEP común. Pero si tengo un émbolo muy grande, corro el riesgo de que se enclave en el tronco de la arteria pulmonar o en las ramas principales de la arteria pulmonar y me genere un TEP masivo, que es realmente una urgencia importante. Factores predisponentes: cualquier paciente en el contexto de reposo prolongado que venga con un cuadro de disnea súbita, hay que pensar en un TEP. Otros factores predisponentes, bueno, la obesidad, el reposo prolongado que dijimos recién, varices en las piernas, un importante terreno varicoso en los miembros inferiores, quirúrgicos y posquirúrgicos muy prolongados, anticonceptivos. Los anticonceptivos, al igual que el cáncer, son muy protrombóticos, viajes largos donde el paciente, la persona, está sentada y no camina, ¿sí? Parto puerperio, el cáncer como uno de los factores protrombóticos más importantes, diátesis trombóticas, ¿sí? Problemas en la coagulación en general, vasculitis de Behçet, déficit de antitrombina 3 o de proteínas C y S, y cualquier estado de hipercoagulación que genere trombos. Los trombos, recuerden que son los coágulos. Bien, causas 90% trombosis venosa profunda y 10% émbolos que vienen de otros lados, venas pelvianas, trombos cardíacos, insuficiencia cardíaca, arritmias, etc. El signo más importante es la disnea súbita. Hay muchos que cursan con síncope, hacen una disnea súbita y un síncope. Tos, hemoptisis, dolor pleurítico, es decir, dolor en puntada de costado. Algunos pueden cursar con una ligera febrícula y con taquicardia y taquipnea, que son los signos mínimos del TEP. Fisiopatología: lo que ocurre cuando se tapa la arteria pulmonar, aumenta la presión de la arteria pulmonar, sobrecarga el corazón derecho y empiezan a aparecer después signos de insuficiencia cardíaca derecha, cianosis, sibilancias. No hay hipertrofia del corazón del ventrículo derecho porque es un cuadro agudo. Hay arritmias, puede haber flúter o puede haber fibrilación auricular. Diagnóstico principalmente es con la clínica del paciente. La disnea súbita sin otra causa aparente nos hace pensar en un tromboembolismo de pulmón. Signos de insuficiencia cardíaca como la ingurgitación yugular, el reflujo hepatoyugular, el hígado congestivo y la ascitis también apoyan el diagnóstico de TEP. En la radiografía hay algunos signos radiológicos como el signo de Westermarck, que es la oligoemia focal,
nosotros vamos a ver el ápice del pulmón más oscuro debido a la falta de perfusión. El signo de Paya, que es el engrosamiento de la arteria, del calibre de la arteria eh, pulmonar, debido a la presión que tiene. La joroba de Hampton, que es un área triangular o en cuña, que es el infarto pulmonar, se ve mejor en la radiografía de perfil. Y las líneas de Fleischner, que son unas atelectasias laminares que suelen estar en la base del pulmón, por lo general. También podemos ver cardiomegalia, derrame pleural, elevación del diafragma. Estas cosas, bueno, son hallazgos si los hay. Gases en sangre, vamos a ver que tiene todo disminuido, hipoxemia e hipocapnia. En el laboratorio lo que podemos pedir es el dímero D, no es específico de trombosis, por supuesto, de tromboembolismo de pulmón, sino que es un indicador simplemente de trombosis. El dímero D es un producto de degradación del fibrinógeno y ocurre cuando tenemos trombosis en general por algún problema de coagulación. En el electrocardiograma lo que vamos a ver principalmente es la taquicardia sinusal. También se pueden ver algunas arritmias como el flúter o la fibrilación auricular, una P pulmonar, un eje desviado a la derecha, se puede llegar a ver el bloqueo de rama derecha, y hay un patrón que se llama patrón de Makin-White que no está en la mayoría de los casos. Que este patrón no esté en el electro no descarta un TEP, porque aparece en muy pocos casos. En el 15% de los casos de tromboembolismo de pulmón aparece el patrón de Makin-White. Tiene en la derivación D1 una S empastada o profunda y ancha, y en la derivación D3 va a tener una Q patológica y una T invertida. Por eso se llama S1Q3T3. Estudios confirmatorios dentro de las primeras 24 o 48 horas: ecodoppler de miembros inferiores, ecocardio con Doppler, tomografía helicoidal, centellograma de ventilación-perfusión, angioresonancia y angiografía pulmonar. ¿Qué diagnósticos diferenciales pensamos siempre que tenemos un paciente con un tromboembolismo de pulmón? El TEP tiene diagnóstico diferencial principalmente con el derrame pleural, con las pleuritis, con el neumotórax, con el EPOC, sobre todo un EPOC descompensado, con sepsis, con patologías del corazón derecho y con patologías pulmonares en general. En tratamiento es muy importante en el TEP común no dar fibrinolíticos. Se tiene que aplicar oxígeno siempre. Oxígeno porque es dilatador y porque es muy importante que el paciente se sienta oxigenado y sienta que puede respirar. Recuerden que la primera manifestación clínica que aparece es la disnea súbita. Hay que dar anticoagulantes como heparina sódica, 30.000 unidades, 1/3 en bolo, 2/3 en goteo, a pasar en 24 horas, y se controla con KPTT cada 8 horas. Los anticoagulantes orales se dan 48 horas después, warfarina o acinocumarol. Recuerden que tardan en hacer efecto, así que antes de retirar la heparina hay que ver que el anticoagulante oral haga efecto, y se controlan con el QUIC. Todo esto se da por 6 meses. Bueno, vamos ahora al TEP masivo. El TEP masivo dijimos que era una emergencia, es muy grave. El paciente se puede presentar con paro cardiorrespiratorio, con un shock obstructivo, con una insuficiencia respiratoria muy severa, con un volumen minuto muy bajo que causa hipoperfusión coronaria y causa infarto agudo de miocardio, y van a tener característicamente en los miembros inferiores lo que se llama signo de Homans positivo. Homans positivo es cuando hay dolor en la pantorrilla al tacto, a la presión de la pantorrilla hay dolor. Es un indicador de trombosis venosa profunda, de hecho. En este caso, en el TEP masivo, sí vamos a dar trombolíticos. Aquí damos trombolíticos, se puede dar recombinante tisular de plasminógeno, uroquinasa o estreptoquinasa endovenosa. Oxígeno siempre, siempre, siempre. Heparina, filtro de vena cava ya no se usa,
ya no se usa paraguas de Moby-Nudin, no se usa porque se solía desplazar o salir o correr de lugar y causaba más problemas de de los beneficios, digamos, que uno esperaba. Y también tenemos tratamientos invasivos, ¿sí? Ecodinamia o embolectomía de arteria pulmonar con cirugía y apoyo inotrópico con dobutamina para disminuir la insuficiencia cardíaca derecha. También recuerden que tenemos que disminuir la hipertensión pulmonar con drogas para disminuir la hipertensión pulmonar. Finalmente, el TEP crónico es algo muy raro de ver. Por lo general es algún tromboembolismo de pulmón que quedó subdiagnosticado o que no se diagnosticó en algún momento y hay algún émbolo muy pequeño enclavado en alguna ramita periférica de la arteria pulmonar. Entonces, hay un trombo persistente que no se recanalizó, los trombos tienden a recanalizarse, genera hipertensión pulmonar y a la larga puede generar una insuficiencia cardíaca derecha crónica. El tratamiento es la trombectomía con drogas para tratar la hipertensión pulmonar, como el epoprostenol, los antagonistas del receptor de endotelina, como bosentan y macitentan, antagonistas del calcio, el óxido nítrico y el sildenafil. Y con respecto a la hipertensión pulmonar que se puede generar, hay que recordar que la arteria pulmonar tiene una presión sistólica de 25 milímetros de mercurio y una diastólica de 8. Es decir, que tiene una presión media normal de 12 milímetros de mercurio. Cuando hay hipertensión pulmonar, las presiones aumentan, mayor a 25 milímetros de mercurio en reposo o 30 en ejercicio, y la fisiopatología, por lo general, puede deberse o a un tromboembolismo de pulmón o por una insuficiencia cardíaca. Cuando hay insuficiencia cardíaca, sobre todo del lado izquierdo, aumenta la presión en la arteria pulmonar, esto causa hipertensión en el pulmón y esto causa una hipertrofia del ventrículo derecho e insuficiencia cardíaca derecha. Causas: principalmente la insuficiencia cardíaca, la estenosis mitral, la hipoxemia, las cardiopatías congénitas, el TEP y otras embolias pulmonares y otras patologías pulmonares como la fibrosis quística o la fibrosis en general, las enfermedades autoinmunes, también hay hipertensión pulmonar familiar o idiopática y hay causas mucho más raras como HIV, hipertensión portal, anfetaminas, cocaína, síndrome carcinoide, trombocitosis esencial, síndromes mieloproliferativos, fibrosis mediastinales y la enfermedad de Rendu-Oxler. Pero bueno, ya son causas mucho más raras. La hipertensión pulmonar va a tener la misma triada que tenía la estenosis aórtica. DAS, disnea, angor y síncope de esfuerzo. Así que vamos a tener semiológicamente un segundo ruido aumentado con desdoblamiento disminuido y ruidos agregados cardíacos patológicos como el tercer y cuarto ruido. Vamos a tener hipertrofia del ventrículo derecho que nos va a dar signo de Dressler positivo. Podemos tener un soplo de insuficiencia tricuspidia o insuficiencia de la arteria pulmonar y toda la clínica de la insuficiencia cardíaca derecha. Entonces, el diagnóstico lo hacemos con la clínica, la tríada de DAS, más todos los signos de insuficiencia cardíaca derecha. La gran ingurgitación yugular, la hepatomegalia, el reflujo hepatoyugular, los edemas, la hipertensión portal, esplenomegalia, hígado congestivo, ascitis. Bien, todos estos son signos de insuficiencia cardíaca derecha. En la radiografía vamos a ver un corazón en forma de sueco o de bota, ¿sí? O de zapato de la insuficiencia cardíaca derecha. La dilatación de la arteria pulmonar, vamos a ver patologías pulmonares si las hay, si esa fuera la causa. Y también en el electro podemos ver la P pulmonar, una hipertrofia de ventrículo derecho, el eje desviado a la derecha y algún bloqueo de rama derecha. En el laboratorio podemos pedir a veces anticuerpos contra enfermedades autoinmunes si la causa la sospechamos como de una enfermedad autoinmune, y también se puede pedir un ecocardiograma con Doppler. Principalmente el ecocardiograma es el que nos va a medir la presión de la arteria pulmonar.
Hay insuficiencia cardíaca derecha sin hipertensión pulmonar solamente en dos enfermedades. Una es la endocarditis derecha y la otra es el infarto de ventrículo derecho. En general, la hipertensión pulmonar se puede tratar con distintas drogas, epoprosterenol y otros análogos de las prostaciclinas como isoprosterenol o triprostinil, antagonistas del receptor de endotelina 1 como bosentan y macitentan, antagonistas del calcio como la nifedipina y el diltiazem, óxido nítrico, el óxido nítrico es sumamente vasodilatador, sildenafil, que también es vasodilatador. Se puede hacer iatrogénicamente una perforación de tabique interauricular o bien un trasplante en los casos muy graves. Bueno, muchísimas gracias y nos vemos ya prontito con el último video. Gracias.